días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al primer programa de la semana en este lunes. Hoy es 17 de febrero del 2025 y como siempre, con muchísimo gusto, te estoy dando una muy cordial bienvenida. Espero que aguantes una hora que estaremos aquí platicando contigo sobre el tema que quedó pendiente el viernes. ¿Sabes? El viernes no se pudo transmitir en vivo, alguna situación extraña, algún duende, pero aquí estamos ahora en vivo completamente en este programa a través de Facebook Live, y más adelantito podrás verlo también en YouTube cuando podamos subir el programa una vez terminado. Bien, pues dicho lo anterior, vamos al tema que hemos preparado para el día de hoy y que seguramente puede interesarte porque la pregunta es, ¿realmente debemos creerlo todo? Todo lo que nos dicen, todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que supuestamente creemos. Vamos a analizar también la estructura de nuestras creencias, cómo se forman nuestras creencias y cómo hacer uso correcto de tu libertad, de tu libre albedrío, como se le llama también. Y entonces, pues yo pretendo que este tema sea interesante para ti, para que lo analicemos desde dos perspectivas. ¿Es bueno creerlo todo? ¿O cómo puedo mantener mis creencias, que son mis paradigmas, mis cuadros de referencia, mi marco de referencia a través del cual, una vez que asumo lo que creo, pues entonces vivo con ello, porque finalmente podríamos resumirlo como somos lo que creemos que somos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, qué comemos, qué bebemos, con quién nos juntamos, qué estudiamos, qué aprendemos, qué no. O sea, en realidad podríamos preguntarnos, ¿quién soy yo entonces? Bueno, pues a lo mejor se oye muy filosófico, pero tú eres tus creencias, tú eres lo que tú crees, tú eres el resultado de tu ego, que de alguna manera asume que se formó de tal o cual manera. Ahora, fíjate que muchas veces la credulidad, o sea, acto de creer, o sea, una persona que cree, pues es un crédulo. Una persona que no cree, posiblemente le podemos llamar incrédulo. No seas incrédulo y esto ya sabes. Entonces, la credulidad es creer todo lo que nos dicen de una manera ligera o fácilmente. O sea, no es solamente creer, sino a lo mejor de una manera ingenua, a lo mejor de una manera no bien informada, no sé, pero el crédulo o la credulidad, pues es quien cree todo lo que le dicen a la ligera o fácilmente, sin hacer algún análisis, alguna investigación, algún estudio, lo cual, mira, yo puedo entender porque pues de repente uno piensa como piensa, ¿no? Puedo entender que no todo lo que llega a mí me resulta creíble. Puedo entender que algunas cosas, dependiendo de quién lo diga, bueno, pues yo confío en lo que dicen mis amigos, mi familia, mis padres en un momento dado, pues uno les cree porque supone que saben
todo, ¿no? Pero resulta que la credulidad, que es una condición que tiene que ver, pues, primero con todo ser humano. Todos los seres humanos de repente nos creemos algunas cosillas, ¿no? Aunque sean fake news o aunque sean falsas. Y entonces esta condición de credulidad está asociada, está relacionada con factores como de dónde viene el mensaje, quién lo dice, qué referencia tienes tú del mensaje, qué referencia tienes tú de lo que te dicen, y entonces cuántas veces se dice, la conveniencia tuya propia de creer o no lo que te dicen. Y entonces muchas veces resulta conveniente ser crédulos, no incrédulos, ¿no? Entonces yo creo que la razón está en que nuestro cerebro puede ahorrar tiempo sin tener que analizar todo lo que nos dicen y todo esto, todo aquello. Ahorramos energía, ahorramos tiempo, incluso nos ahorramos el hecho a veces molesto de tener que estar platicando con alguien a quien decimos, ok, sí, está bien como tú digas, pues si tú dices, y entonces le damos una especie de razón, digamos, pírrica, o sea, ok, te doy la razón, pero no te creo, que podría ser también al revés, ok, te creo, pero desconfío, ¿no? Y entonces, cuando uno se siente cómodo con creer, porque fíjate que esto es algo que también nos debe de causar cierta comodidad, o más bien plena comodidad. Si te dicen algo que dudas y asumes que lo vas a terminar creyendo porque pues depende de quién viene, cómo te lo dicen, dónde te lo dicen, para qué te lo dicen, a lo mejor es una amenaza, a lo mejor es un chantaje, a lo mejor es una manera de decir, ok, pues o lo haces así o te va a ir mal en esto. Ya sabes, el chantaje. Y entonces podría ser que la persona que tiende a creerlo todo sin analizarlo, sin hacer un juicio correcto, etcétera, etcétera, entonces muchas veces las fuentes de información que tenemos nos van formando nuestro propio criterio y de repente te vas a encontrar gente fanática, gente radical, que a mí siempre, fíjate, algún momento en mi vida yo tuve que haber entrado a la preparatoria, ¿no? Como todos, y en la prepa descubrí que esto de las izquierdas y las derechas y la extrema izquierda y la extrema derecha, espérame tantito, no es algo que sea lo justo, lo correcto, porque pues cada quien va y lucha por su ideal, por su ideología, y es ahí donde vienen los conflictos, porque tú crees esto, tú crees lo otro, y entonces pues yo asumí, como todo ciudadano libre, que hago juicio y que hago uso correcto de mi libertad, yo decidí no creer en eso, o sea, no darle una forma que me rija, que me conduzca, que se base mi vida en esas ideologías. Entonces, cuando uno cree todo lo que le dicen, y ya vemos todos los días, híjole, y pues no lo puedo analizar porque no tengo el contexto correcto, pero analicemos por un rato, por un momento, hacia dónde se mueven las creencias, los políticos, las ideologías, los gobiernos, ¿no? O sea, ¿en qué piensan, en qué creen cuando dicen lo que dicen? Porque en un mundo donde la información es tan importante para tomar decisiones, incluso para votar por la gente, existen millones de fuentes y millones de formas de ver las cosas. Y sería muy bueno, sería muy oportuno desde nuestro punto de vista y el punto de vista del programa,
que fuéramos muy analíticos, y sabes que en los mexicanos y mucha gente en el mundo, no quiero decir que solamente nosotros, pero no tenemos la cultura del análisis, o sea, de analizar, de revisar con cierto criterio, bueno, si tú me quieres decir, eh, pues cierto criterio de conocimientos académico, o tradicional o familiar, porque si tú vas a un pueblo, vamos a decir que un pueblo es una población que tiene menos de 5,000 habitantes, bueno, pues entonces la gente, casi toda la gente cree lo mismo, tienen una serie de creencias, a eso se le llama idiosincrasia. Y entonces vamos a analizar hoy cómo la verdad puede variar de persona a persona y qué es de tu verdad lo que sería correcto creer. Y no porque yo te diga, ok, no, tienes que creer en esto. No, sino que analices lo que te parece correcto creer y entonces vas a formar tus creencias, como vamos a verlo. Y bueno, puede resultar interesante desde este punto de vista. Señoras y señores, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Dónde estoy, corazón? A ver, tenemos aquí como que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Y vamos a ir a una breve pausa. Híjole, es que todo cambió desde el otro día que teníamos una serie de problemas aquí con el audio. Pero en fin, voy a una pausa y regreso, queridos amigos. Esto es Radioterapia Directo a la Conciencia en este lunes 17 de febrero del 2025 y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, como todas las transmisiones en vivo, de repente hemos hecho un cambio. No sé, la configuración la estaba haciendo desde el viernes pasado y de repente hice algo que no me acuerdo. No sé si te haya pasado alguna vez. Tú estás configurando una computadora o un dispositivo y de repente, ay, le encontraste, pero no supiste qué hiciste. Bueno, pues es lo que me pasó a mí. No supe qué hice. Tengo que regresarme al rato que termine el programa y revisar. Señoras y señores, esto es como para volverse un poco loco, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo. Pero fíjate que estaba pensando en que en cuanto al ámbito de la vida, en esto de las creencias, bueno, pues vamos a estar con personas que nos informan, personas que opinan sobre ciertos temas, personas que nos dan mensajes, incluso nos envían mensajes ahora con las redes.
es mucho más, como te digo, mucho más fácil creer en cosas que no son ciertas, no son reales, sobre todo con la inteligencia artificial. Tú ves las redes, no sé si seas muy fan de las redes, pero de repente ves una foto de algún lugar o de alguna persona y que evidentemente, bueno, pues falta tener un ojo clínico para saber exactamente cuándo se trata de algo irreal, de algo falso, de algo artificial y algo que realmente tiene que ver con la realidad. Bueno, pues ahora, te repito, es muy fácil ver cosas que no son creíbles. Y sin embargo, me doy cuenta que muchas personas lo creen todo. Bueno, no podemos evitar que la gente lo crea todo, pero podemos estar conscientes de lo que concierne a nosotros. En este caso, ser una persona crédula, o sea, creer en todo, pues no te va a ayudar mucho porque las personas nos van a decir cosas según sus intereses, los políticos, lo que les concierne, los especialistas, que siempre me llamó la atención desde hace muchos años que yo empecé con la publicidad. Me llamaba mucho la atención cuando las campañas y las agencias y los mismos clientes anunciantes decían, somos los mejores, la mejor comida de la ciudad, somos el número uno en esto y el otro, y yo decía, ¿quién dice? O sea, ¿quién te otorgó a ti el premio o el reconocimiento de que eres el mejor de la ciudad? O sea, ¿en base a qué? Y entonces, pues lo creemos, es como un gancho, es como una cuña, es como una frase, es como eh, pues es un estereotipo, ¿no? En donde la gente se anuncia o se dice que es de lo mejor. Y entonces, en este caso, la suspicacia, la intuición, la inteligencia emocional, o sea, ¿qué te hace sentir eso que te dicen? Ahí es donde está una clave importantísima para que nuestras creencias se vayan estructurando como lo estamos haciendo. Entonces, muchas veces la intuición, la suspicacia, el razonamiento, el ojo chicho, o sea, que nos pongamos así como que convertimos a la intuición en nuestra aliada, convertimos a la suspicacia en nuestra aliada a la hora de decidir si creemos todo lo que nos dicen o no. Ok, partamos de la idea de que es muy fácil creerlo todo. Entonces, yo creo que para poder creer lo que nos dicen, tenemos que prestar atención a la realidad que nos rodea. O sea, todos los días vas a ver propaganda de que, uy, somos el mejor país del mundo y que el mundo, el país cambió a partir de la llegada de no sé quién. Y uno dice, ok, sí, cuando yo estoy viendo que a mi alrededor, en mi entorno, tanto familiar, social, profesional, yo veo todo lo contrario de lo que dicen los propaganderos o no sé cómo llamarles, oficiales o del gobierno o de alguna empresa o de esto y el otro y aquello. Y entonces la intencionalidad del mensaje y de quién lo emite podría ser determinante a la hora de creer o no, dependiendo de quién venga. Ya sabes que los dichos populares, o sea, la creencia popular establece que todo depende de quién venga. Depende de quién te lo... Porque tú dices, ¿quién te dijo? Pues fulano. Ah, pues sí, claro. O sea, asumimos que viniendo de esa persona o de esas personas o de ese entorno, ya pues no tiene ningún crédito. Y eso sería bueno, porque incluso aún así hay que entender que las personas creen el mensaje, creen lo que les dicen, dependiendo de quién venga.
Y si tú tienes una cierta estimación, una cierta cercanía con la persona que dice mentiras, es muy probable que aún así lo creas. Entonces, yo creo que si nos preguntamos cosas tan interesantes, tan básicas incluso, de preguntarnos cuáles son las intenciones que tiene esa persona y que muchas veces hace promesas o que muchas veces nos halaga o que unas veces oculta, que unas veces actúa como cómplice de alguna situación fuera de la ley o cosas por el estilo. Ahora, no se trata de rechazar todo lo que nos dicen, ¿sabes? Sino de analizar lo que nos dicen y de asegurarnos de que no son fantasías, de que no son fake, que no son mentira, que no es un engaño o que está dentro de la realidad. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día, fíjate qué interesante esto que te quiero decir. Estaba escuchando al senador Robert Kennedy Jr., o sea, el hijo de Robert Kennedy Jr., el hermano de John F. Kennedy, que está medio mal el cuate, ¿no? Pero le preguntaron que si en el libro que escribió, porque se supone que él escribió un libro, él había dicho que estaba ciertamente en contra de las vacunas y que las vacunas eran esto y que las vacunas eran otro. Y hubo muchísima gente que lo creyó. Bueno, si tú estás incluido, bueno, pues mis respetos. Pero ¿cómo saberlo? Si no lo analizamos? Tenemos evidencias científicas. Incluso puede ser que uno sea muy crédulo en esto o en aquello, pero con respecto a lo que nos dicen y con respecto al mensaje y a la realidad, o sea, te podría decir, yo toda mi vida, desde muy pequeño recuerdo que he recibido vacunas contra la polio, contra muchas cosas, incluso contra el virus todos los virus, ¿no? Entonces, cuando creemos en eso y no pasa nada, porque incluso yo platiqué con personas que no creen en eso y por alguna razón técnica u oficial tuvieron que recibir la vacuna del COVID-19, etcétera, etcétera, se enfermaron, les hizo reacción. Bueno, eso no lo vamos a analizar, pero ¿cuáles son las claves contra el exceso de credulidad? ¿Por qué no debemos creerlo todo? Y luego basamos también en este aspecto de cuáles son nuestras creencias más importantes, más principales. Bien, pues entonces nos dice, vamos a ver, Salomé de la Rivera dice, bendecido día, doctor Marín, saludos. Bueno, pues gracias por la flor. Vamos a ir rápidamente a una breve pausa, queridos amigos. Estamos en vivo en el programa Radioterapia, Directo a la Conciencia, en este lunes, iniciando la semana, el lunes 17 de febrero del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, fíjate que muchas veces cuando pretendemos no ser tan crédulos, por decirlo de alguna manera, pues buscamos formas de no seguirlo haciendo. Yo me he encontrado con personas que se dicen ingenuas
Incluso se dicen tontos o peor, son muy esto y el otro, porque aceptan todo, porque creen en todos, porque creen todo, y una y otra vez los vuelven a engañar y una y otra vez vuelven a sufrir y todas esas cosas, ¿no? Entonces, fíjate cómo, de alguna forma, cuando asumimos que queremos hacer algo para que no nos tomen tanto el pelo o tantas veces, por decirlo de alguna manera, entonces muchas de las informaciones y mensajes que aceptamos como verdades tienen que ver con nuestro sistema de creencias. O sea, en qué hemos aprendido a creer. Y esto incluye temas religiosos, temas culturales, temas ideológicos, temas políticos, temas familiares, preferencias y gustos de todo lo que nos rodea, que se fue formando ese sistema de creencias, vamos a ponerlo así, desde muy temprano en nuestra vida. Y aún sabiendo qué nos conviene creer, muchas veces nos hacemos preguntas antes de tomar una decisión sobre varias preguntas muy básicas. Por ejemplo, ¿existen evidencias de esto que me dicen, de esto que leo, de esto que escucho? ¿De dónde viene la fuente? ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿Está relacionado con lo que yo creo? ¿Tendré que cambiar mis creencias, mis paradigmas y mi forma de ver las cosas porque a mí siempre me dijeron? Y lo hacemos como una especie de barrera para no aceptar lo que nos dicen, porque decimos cosas como: a mí siempre me dijeron, yo siempre creí, esto no es así, porque qué casualidad, porque ahora esto y el otro. O sea, no damos crédito a tener que cambiar algunas creencias que, aún estando mal, pues son nuestras creencias, ¿no? De alguna manera, cuando las creencias las basamos en evidencias, lo que entendemos como así es, y que puede variar considerablemente porque las personas, bueno, déjame llamarles inteligentes, lo cual no quiere decir que las personas que no cambian sus creencias no lo son, no, sino cuando queremos hacer uso correcto de nuestra libertad para ser inteligentes, vamos a decirlo así, bueno, pues podemos asumir que como parte de lo que creemos se basa en nuestra intuición, se basa en nuestra fe, se basa en nuestra experiencia subjetiva y confianza en lo que nos dicen, pues no estamos muy dispuestos a cambiarlo nada más porque sí. Y esto es algo que de alguna manera se sobreentiende porque las evidencias son falibles, o sea, pueden cambiar dependiendo de muchas cosas. Si cambiamos de lugar, cambiamos de ciudad, cambiamos de trabajo, hay muchas cosas que de repente vamos entendiendo mejor y vamos formando otro sistema de creencias que van de alguna forma eliminando o dejando en paz al otro sistema de creencias donde era muy fácil creerlo todo. Entonces, resulta sorprendentemente difícil encontrar una definición consistente y coherencia de lo que es una creencia, dice el doctor Joe Pierre, sí, me parece que es Joe Pierre, dice que el diccionario Merriam-Webster lo define como algo que se acepta, es una creencia, se considera verdadero o se mantiene como una opinión. Bueno, pues esa es la definición más simple, más sencilla de lo que es una creencia. Y un poquito más elaborado, una creencia es una convicción de la verdad, de alguna afirmación o de la realidad, o de alguna idea o de algún fenómeno o de alguna ley. Me refiero a las leyes universales porque, por ejemplo, yo recuerdo en aquel dilema, o no sé cómo llamarle porque me parece muy absurdo, cuando hubo una corriente de loquitos en el mundo que aseguraba que la Tierra es plana, todavía hace poco,
no hace mucho, 20 o 30 años, había 2 que 3 grupos o sectas, o no sé cómo llamarles, que aseguraban que efectivamente la Tierra es plana y que no había evidencias de que el globo terráqueo es redondo o esférico o como quieras llamarle, porque muchas veces confundimos creencia con opinión. O sea, una cosa es lo que opinen estos grupos a veces radicales de cosas, y otra cosa es lo que nosotros creemos. Ciertamente es muy distinto una creencia que una opinión. Entonces, no siempre se expresan como meras opiniones. Simplemente hay gente que definitivamente radicalmente lo cree. Y digo radicalmente porque pues en un momento dado, de acuerdo a los filósofos, estaba leyendo el otro día sobre qué opinan algunos de los más gloriosos filósofos antiguos de lo que es una creencia, de cómo debemos creer lo que creemos y de dónde se forman las creencias. Y me detuve, y todavía estoy en eso, estoy estudiándolo, sobre el estoicismo o los estoicos, que tienen que ver con las creencias. Tendré que armar un programa para que veamos una percepción un tanto distinta, interesantísima acerca de lo que son las creencias. Entonces, yo creo que vamos a analizar un poquito. Déjame ver si estoy bien, porque no sé qué hice. Bueno, me vas a tener que perdonar, pero ok, mientras son peras o manzanas, yo voy a ir rápidamente a una breve pausa, queridos amigos, y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces nuestras creencias vienen desde muchos aspectos, pero principalmente vamos a enumerar algunas que los expertos nos dicen que debemos de considerar para tener una idea de dónde surgen nuestras creencias personales. Y eso nos da una idea, válgame la redundancia, de cómo las creencias personales son las que nos forman. Por ejemplo, la intuición. Gran parte de lo que creemos se basa en un instinto, o sea, en lo que instintivamente nos dice nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestra intuición nos va diciendo que tenemos una corazonada sobre algo. Me late que esto, me late que el otro, o sea, tenemos una corazonada. Y de alguna manera es que la verdadera verdad, tenemos que decirlo de esa manera, viene de adentro, no solamente de los libros, no solamente del conocimiento, no solamente de la academia, no solamente del raciocinio, ¿sabes? Sino viene desde muy adentro, algo que nos dice, sí, o sea, la intuición que viene
de lo que realmente debemos saber. Y luego viene la fe. La Biblia llama a la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos fe cuando creemos en que lo que deseamos se va a hacer realidad. Independientemente de que muchos de nosotros, yo creo que la gran mayoría que evoca a un Dios, independientemente de cómo se llame ese Dios, siempre tenemos la confianza de que ese Dios es tan bueno con nosotros que nos va a ayudar a hacer realidad nuestros sueños. Y esta fe es una creencia, es algo que creemos con convicción, porque la fe implica creer en ausencia de evidencia, o sea, algo que no vemos, algo que no tenemos, algo que no sabemos si en un momento dado se va a convertir en realidad, y asumimos, o más bien nos entregamos a esa idea que todo mundo llamamos fe, confianza en que las cosas van a suceder, porque aunque no esté relacionado con la intuición, con el raciocinio o el instinto, esto es un proceso más activo, pero al igual que la intuición, puede llevarnos por algún camino distinto, equivocado muchas veces, porque tú me dirás, oye, no, ¿qué tiene de equivocado tener fe? Bueno, pues es que todo depende de la fe que tengamos y en qué tenemos fe. Yo puedo tener fe en mí, puedo tener fe y confianza en la divinidad, en el universo. Está bien, eso es parte de mi libertad y de mi libre albedrío. Entonces, la paradoja de la fe es que tendemos a sentirnos más apasionados por nuestras creencias cuando menos pruebas las respaldan y cuando menos evidencias existen para decir que creemos en lo que creemos. Y es curioso cómo, por ejemplo, por el otro lado, las experiencias personales, los dichos de la familia, las enseñanzas que nos dieron en casa, cuando pequeños, cuando más grandecitos, bueno, en consonancia con aquello de que ver para creer, como Santo Tomás se le adjudica a este santo, no hay duda de que nuestra propia experiencia personal muy a menudo determina lo que creemos. Yo una vez recuerdo haberle preguntado a una persona que cuál era su idea del amor, sabiendo que esta persona, esta mujer, había tenido, según sus propias palabras y su propio relato, pues algunas malas experiencias con ese asunto que conocemos como las relaciones amorosas. Pero las relaciones amorosas también se desarrollan en base a lo que creemos del amor. Si le damos al amor la categoría de sagrado, de único, de sálvalo todo, y le damos al aspecto del amor un sentido romántico, pues es muy probable que ese amor no nos sirva de mucho cuando tratamos de entender por qué las relaciones a veces no funcionan. Pero si hacemos del amor una fuerza, un poder, o sea, por amor, yo voy a cambiar mis paradigmas, voy a cambiar mis creencias para poder mantener y sostener esta relación que tanto quiero, a esta persona que tanto amo y que por ningún motivo lo dejaré ir o la dejaré ir precisamente por mis creencias. Ahí es donde se pone difícil, porque esta mujer durante mucho tiempo me aseguraba, no, pues es que eso creo, a mí no me pueden hacer esto, a mí no me pueden hacer lo otro, y le daba un sentido muy romántico, muy etéreo al amor. O sea, pensaba que por amor las cosas tendrían que ser mejor, y una persona que le ama debería entenderla, comprenderla
y darle prácticamente todo lo que ella necesitaba, porque esa era la forma en que ella concebía el amor. Pero por fortuna llegó el momento en que convirtió también al amor en una fuerza, en un poder, en un amor propio. O sea, cuando uno tiene amor propio y cree sinceramente que el amor propio es lo que tenemos, de la única libertad que gozamos para decir, ok, yo me quiero lo suficiente, yo me respeto lo suficiente, yo me cuido lo suficiente como para no entrar en relaciones que me hagan sufrir, pero yo quiero a esta persona y no quiero sufrir con esta persona, y creemos que por amor la otra persona va a cambiar para no hacernos sufrir. Esa es la visión incorrecta. ¿Cuál es la visión correcta? Bueno, déjame hacer una breve pausa y vamos a regresar con muchísimo gusto. Déjame ver cómo está aquí el asunto, señoras y señores. Bueno, pues voy a una pausa y regreso. Yo soy Gilberto Marín, gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes contactarnos, puedes escribirnos, puedes hacer tus comentarios en este chat en vivo. Y pues también aprovechar la promoción 3x2 para que tú adquieras los audios de Subliminales, que también estoy preparando un programa para hablar exclusivamente de el enorme poder de los mensajes subliminales. Bueno, eso es lo más adelantito, pero puedes pedir información, ya sea a través de nuestro Messenger privado aquí en el muro de radioterapia.directo a la conciencia. Puedes también escribirnos a radioterapia95@hotmail.com y poner citas también para consultas, para consultas en línea o también presenciales, como sea tu preferencia. Contáctanos y te damos toda la información que necesites, ¿ok? Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces cuando somos muy crédulos no nos damos cuenta de que nuestro exceso de confianza en un momento dado puede causarnos más daño que beneficio. ¿Cómo es esto? Lo que creemos lo asumimos como real, como propio, como nuestro, porque lo hemos repetido muchas veces. Y cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra percepción de la realidad, cambiar incluso la forma en que percibimos a los que nos rodean o lo que nos rodean, no es una tarea fácil. Sobre todo porque confiamos en lo que creemos, confiamos en lo que nos dicen, confiamos en que lo que nos dicen es creíble. Y no hay aparentemente muchas formas de constatarlo, de confirmarlo. Y entonces hay muchas cosas para las que carecemos tanto de intuición como de experiencia propia. No tenemos evidencia, no tenemos experiencia en estas o cuales cosas, y entonces
Simplemente cuando se nos presenta una situación un tanto complicada, un tanto difícil, no sabemos qué hacer. Y pedimos ayuda, y pedimos consejo, y pedimos información. Yo creo que sucede algo muy parecido cuando tenemos un problema de tipo emocional, de tipo relacional, y llega el momento en que nos atoramos, nos atascamos, no sabemos qué hacer, y nos surge la idea de solicitar ayuda, de buscar ayuda, y inmediatamente sentimos confianza por aquello que nos dice el terapeuta, por aquello que nos dice el coach, y que de alguna forma se va convirtiendo en un nuevo conocimiento. ¿Qué fenómeno sucedió aquí? Lo he visto yo en mi propia experiencia profesional, que cuando a una persona le planteas de la manera más correcta y objetiva posible la situación en la que se encuentra, he visto con mucha sorpresa y muy agradablemente cómo las personas van literalmente abriendo los ojos a una nueva realidad, a una nueva perspectiva, a una nueva visión de las cosas y por lo tanto a un nuevo paradigma que va cambiando, que va tomando forma precisamente porque empieza a juzgar como creíble aquello en lo que tiene confianza. Porque, por ejemplo, cuando tú vas al médico, tu médico de cabecera o tu médico familiar, pues es una persona que te inspira confianza. Y si no, pues lo cambias o dices, no me gusta este doctor, no sé qué tiene, y lo cambiamos porque no te gusta, porque no sientes confianza con esa persona, especialmente con aquellas personas que no te tratan como tú esperas o que no te dicen lo que tú supones que te debe decir. Porque muchas veces nuestra confianza se viene abajo cuando no escuchamos lo que queremos escuchar. Incluso sucede en la terapia, ¿sabes? De repente yo me he encontrado con personas que no vuelven y en alguna ocasión cuando esas personas llegaran a volver, pues comentan cosas como es que no me gustó lo que me decía, me sentí muy mal, me sentí agredido y bueno, ya sabes que en esos casos habría que explicar, había que dejar bien claro que en eso consiste la terapia, en que muchas veces nos ponen en situaciones incómodas con el único fin, con el único objetivo de que tengamos una visión bien clara de exactamente en dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo, por qué nos sentimos como nos sentimos. Y entonces mucha gente confía en que lo que va a aprender pues es algo que va a formar tarde que temprano parte de sus propias creencias y entonces muchas veces la intuición, la fe, la experiencia personal, la confianza para una gran parte de lo que creemos es muy sencillo porque de alguna manera cuando te decía que si por qué nos volvemos personas muy crédulas, pues tal vez porque tenemos que ser prácticos, ¿no? Incorporar nuevas realidades, nuevas verdades a nuestro sistema de creencias para evitar las consecuencias de la credulidad, entendiendo la credulidad como esa práctica que nos hace que creamos todo, en todo, de todos, sin hacer ningún análisis, con toda facilidad y sin decir pío. Bueno, es un dicho, ¿no? Entonces, muchas veces adjudicar o más bien agregar creencias nuevas a nuestro sistema de creencias nos puede ayudar especialmente a que esa parte de nuestro cerebro, que entiendo que funciona de esa manera, nos ordene no quedarnos con cualquier información, porque la credulidad es lo que hace. Un crédulo
es una persona que acepta, que no hace absolutamente nada por aceptar, o más bien termina aceptando lo que el cerebro le ordena, digámoslo de esa manera, su sistema de creencias le ordena que se quede allí con cualquier información, sea cierta o no, sea verdad o no, porque es una información a la que, digamos, está acostumbrado a manejar. Entonces, ¿qué pasaría si de repente, que por cierto cuesta mucho trabajo, estoy consciente porque lo he visto, pero qué pasaría si decidieras a partir de hoy informarte siempre acerca de todo lo que te dicen? Chécalo, confírmalo. Te doy un poquito de mi propia experiencia. Todo lo que yo recibo y que no estoy muy seguro de que sea verdad o sea realidad, inmediatamente lo checo. Trátese de ortografía, trátese de lugares, trátese de geografía, trátese de biología, trátese de todo, sobre todo de medicamentos patito, y entonces uno se puede meter, por fortuna, a la fuente de información más común en estos días, que es Google, que es cualquier buscador, que también debemos estar bien conscientes de que no todo lo que aparece en Google es correcto. De la misma manera en que no todo lo que aparece en Wikipedia o cualquier otro sistema es verdad. Entonces, ¿cuál podría ser la mejor fuente de información? Bueno, cuando nosotros nos informamos de diferentes fuentes, incluso aunque sean aparentemente muy confiables, bueno, pues tenemos más herramientas para cuestionar, para intuir mejor acerca de la información que recibimos y finalmente, haciendo uso de nuestro libre albedrío, nosotros tendremos que decidir correctamente sobre qué creemos y qué no creemos, señoras y señores. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos escribe Esmeralda Sotelo, dice: buen inicio de semana, señor Marín, excelente tema. Maidar Menta dice: buenos días, aquí escuchando atentamente. Muy bien, pues entonces esos son los mensajes que hemos recibido, aparte del de Salomé de la Rivera, que decía: bendecido día, doctor Marín. Bien, pues queridos amigos, vamos a la última pausa del programa del día de hoy y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, ¿qué creer? ¿Qué puedo decir yo acerca de qué creer o no creer? Porque fíjate que cuando yo decido creer, cuando uno decide creer, digámoslo de esa manera, pues está asumiendo que confía en lo que cree, que realmente es algo que me va a servir, que es algo que es útil, es algo que de alguna manera amplía mis conocimientos, de alguna manera tiene que ver con mis dudas, con la comprensión de que siempre vamos a tener la forma de conocer otras realidades, otras verdades, y que de alguna forma decidimos no quedarnos solamente con un punto de vista. Yo no sé qué tan fácil sea para muchas personas hacer esto, pero lo que sí sé es que muchas personas, muchísimas personas, puede ser que en tu entorno haya gente así, deciden creer solamente una cosa,
o 2, 3 cosas a lo sumo, y viven en torno a esa realidad, lo que creen sobre la religión, lo que creen sobre el dinero, lo que creen sobre el amor, lo que creen sobre sí mismos. Entonces son cosas que de alguna forma pues tienen que ver con lo que nosotros conocemos como realidad. Y entonces hay que tomar en cuenta, queridos amigos, que muchas veces somos nosotros los que tenemos la última palabra, independientemente de lo que te dicen. Tú tendrás que decidir sobre lo que crees o no. Para eso es tu libertad, para eso es tu libre albedrío. Y entonces todos debemos desarrollar la capacidad para decidir si creer todo lo que te dicen, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que lees, todo lo que crees. Porque fíjate que en ocasiones a mí me ha tocado el feliz momento, bueno, feliz para mí, no sé si también para la otra persona, pero el feliz momento en que puedo ver cómo una persona gradualmente va cambiando su idea de algo en particular, su creencia sobre esto, sobre aquello. Y no es tan difícil si podemos ver, por ejemplo, que cuando decimos cosas como siempre he creído eso, siempre creí aquello, siempre he creído que esto y el otro, las personas que hacen esto son esto, siempre he creído que los lugares en donde hay esto, y entonces, ok, de repente tú te puedes preguntar, si quieres, si eso que crees tienes forma de comprobar que es correcto. Bueno, es un asunto muy divertido si tú quieres verlo de esa manera, porque te das cuenta de qué opinan. Por ejemplo, yo estoy en esta investigación, por llamarle de alguna manera muy agradable, sobre el estoicismo y las creencias. ¿Qué opinan los estoicos? Séneca, en fin, todos los filósofos antiguos que tienen que ver con esa corriente filosófica que se le conoce como estoicismo y que desde mi punto de vista solamente es mi creencia de que es una de las formas más correctas de percibir la realidad y las realidades. Puede haber otras y muchas veces pues caemos en el terreno de no, es que esto está mal y esto no es así y empezamos a darle otra forma. Y bueno, pues yo no sé qué tan bueno, porque vamos a dividir el mundo entre los que creen y los que no creen, y luego todavía entre los que creen, vamos a ver qué creen y qué no creen los que sí creen. O sea, es un rollo, es un embrollo. Y lo correcto aquí es que cuando ampliamos nuestros conocimientos, despejamos algunas dudas, y comprendemos que siempre vamos a tener la forma de conocer otros aspectos de la realidad, otras verdades, otra forma de ver las cosas. Incluso con las personas. No sé si has tenido la experiencia alguna vez de que conoces a una persona, X momento de tu vida, y tienes una cierta idea de esa persona. Pero con el tiempo la vas tratando, vas conociendo mejor algunos aspectos de su vida y, como decimos comúnmente, la vas conociendo, y entre más conoce a una persona, pues más aspectos de su vida te parecen correctos o incorrectos, todo depende. Pero el asunto aquí es que es la forma popular de decirlo. Hay que conocer a las personas. Bueno, sí, pero eso también encierra una verdad. Hay que cambiar o revisar las creencias que nosotros como personas tenemos sobre las demás personas. O sea, no es que me lleve bien o mal contigo, sino lo que yo creo que eres. Si lo que yo creo que eres no me gusta, entonces tú eres una persona que no me cae bien. Pero si lo que yo
manera compatible con mi creencia de lo que yo soy, pues entonces hay gente que muy cómodamente dice, no, pues nos parecemos, somos como uña y mugre, y somos como dos almas gemelas, y así vamos creyendo esa ilusión de que lo que creemos de la otra persona es lo correcto. Bien, entonces, gracias a esa libertad de decidir qué creemos o no, recordemos cuáles son las herramientas de las creencias: la intuición, la convicción, la confianza y todo aquello que asumimos que aportamos justo en el momento de creer o no en lo que creemos, creer o no en ciertas personas y en otras no. Bueno, el asunto aquí es que seguiremos hablando un poco de esto, pero en otros términos, en otra dimensión, para que vayamos asumiendo que después de todo lo que creemos nos convierte en lo que somos. Y si no te gusta cómo eres, si no te gustan los resultados que estás obteniendo en este momento de tu vida, es muy probable, altísimamente probable, que tengas que cambiar tus creencias. No estás mal, no estás tirado a la calle, simplemente tus creencias no te han ayudado ya hasta este momento, y llegó el momento, llegó el día en que irremediablemente, si lo quieres ver de esa manera, tendrás que cambiar tus puntos de vista y con ello tus creencias. No es tan difícil, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, muchas gracias a nuestro público que nos dice Esmeralda Sotelo: es muy importante ampliar nuestras creencias con diferentes puntos de vista. Así, con esa gran diversidad de información, podemos ejercer nuestra libertad. Gracias, señor Marín, por poner tan claro este tema, nos dice Esmeralda Sotelo. Ahora, Maida Armenta nos escribe y dice: ¿o nunca se termina de conocer a las personas? ¿Será? Bueno, sí se termina de conocer a las personas, Maida. Lo que me parece que nunca termina es las creencias que tenemos sobre esas personas. Y lo decía hace un momento, si por alguna razón con una persona X no nos llevamos bien, no pretendamos cambiar a esa persona, sino nuestras creencias sobre esa persona. Es lo que nunca cambia. No las personas, no conocer a las personas, sino lo que creemos de las personas. Pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo ya me voy con mi música a otra parte, literalmente, y nos vamos a ver aquí el próximo miércoles. Y mientras tanto, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Hasta el miércoles. Chao. Tú eres la prisión y el prisionero. Eres la celda y el carcelero. Y también la libertad. Ambas cosas son reflejo de ti y también la libertad.